partir de la tercera semana del ciclo sexual, ¿cierto? ¿Se acuerda? El ciclo sexual, o referido a este ciclo ovárico de la mujer, ¿cuándo era que ovulaba? El día 14. Ajá. Por tanto, la fecundación podía ocurrir hasta el día siguiente, ¿no es cierto? Entonces, hablábamos de si dividimos los 28 días en semanas, sería primera, segunda, tercera. En la tercera semana, después del ciclo ovárico, ciclo sexual femenino, estaría ocurriendo este periodo conocido como el periodo del desarrollo del huevo, desde el cigoto hasta su fase de blastocisto. Recordemos entonces las fases que ocurrían, que vimos la semana pasada, los procesos en relación a lo que realiza el espermatozoide, desde que sale eyaculado, pasa por el periodo de capacitación y luego la reacción acrosómica. ¿Qué era la reacción acrosómica? ¿Se acuerdan? Para que no se pueda fecundar dos. Claro, una vez que se establecía la conexión con el acrosoma y la ZP3, la reacción acrosómica junto con la reacción cortical de la zona pelúcida bloqueaba que otros espermatozoides puedan penetrar, ¿no es cierto? Luego las fases de la fecundación, que estaba la penetración de la corona radiada, la penetración de la zona pelúcida y la fusión de membranas celulares del ovocito y del espermatozoide. Y seguidamente se daba la fusión de los núcleos masculino y femenino, y se recuperaba el número diploide de cromosomas. El cigoto ya tenía un número diploide de información genética de la madre y del padre. Se determinaba el sexo en este momento y se daba el inicio de la segmentación. ¿Cómo se acordarán? Después de fertilización, se da la fecundación, tenemos al cigoto, sus fases de 4, 8 y 16 células. En este estado se conoce como mórula. Recuerdan que la zona pelúcida acompañaba a esta fase de división hasta aproximadamente el sexto o séptimo día, en que ya se perdía y se formaba el blastocisto. El blastocisto tenía un cúmulo de células internas y un cúmulo de células externas. ¿Sí? Que ahora vamos a ver la importancia para la formación de tejido embrionario y tejido placentario. Estas son microfotografías desde el cigoto, su fase de división, y finalmente su fase de blastocisto. El blastocisto entonces es un elemento importante aquí, porque este va a ser el punto de partida de la segunda semana del desarrollo. Hasta aquí llegamos cuando tiene aproximadamente de 6 a 7 días. El blastocisto tardío se le considera llegado el séptimo día del desarrollo de este cúmulo de células, ¿no? De lo que en principio éramos. Y luego entramos a lo que es el periodo preembrionario, ¿sí? Ese sería el blastocisto. Entonces, a partir de aquí tenemos que empezar a hablar del trabalenguas de la embriología, en el que todo se confunde. Del sitio del sincito trofoblasta, ¿cierto? Ya, entonces, pero para esto solo necesita repetir la palabra principal y luego recordar de dónde sale, ¿no? Entonces, para empezar, cuando está el estado de blastocisto, ¿sí? Tenemos un cúmulo celular interno, acá hay un montón de celulitas, ¿no es cierto? Está pisando toda la cavidad. A este cúmulo celular interno, que va a dar origen al embrión, utilizando las palabras del blastocisto, lo que está internamente se le conoce como embrioblasto, y lo que está externamente, cubriendo el cúmulo celular externo, toda esta capita de células, se le conoce como trofoblasto. Trofoblasto externo, embrioblasto interno. Como consecuencia de esta forma de ordenarse las células, tendremos que del embrioblasto saldrán todas las células que van a dar lugar al embrión, y del trofoblasto saldrán las células que van a dar origen a la placenta. ¿Cuáles son los dos elementos que se forman en el útero materno durante un embarazo? Esos dos, un embrión y una placenta. Y las membranas, los anexos fetales derivados de ahí van a salir de la intersección de esas dos capitas. Pero básicamente todos los tejidos embrionarios los obtenemos de ahí, a partir del embrioblasto. Y todo lo que está en este esquema, está en verdecito, sería el trofoblasto. Ya no se olviden. Entonces, se acordarán,
El día 14, este ovario ovula, llega a la zona de las fimbrias. ¿Y a qué nivel espera el espermatozoide? En la ampolla. ¿Recuerdan? En la ampolla de la tuba uterina o trompa de falopio. El espermatozoide lo fecunda, sigue avanzando en la luz de la trompa, realiza las divisiones celulares, aproximadamente llega al estado de mórula aquí, a nivel del cuerno o de la zona intersticial de la trompa, ¿no? De la parte de la unión de la trompa con el útero, con la cavidad uterina. Luego pasa al estado de blastocisto, que estamos aquí en el blastocisto temprano, y en el día 7 está como el blastocisto tardío, así en esta fase de acá, en este cúmulo de células, en el que se ve organizado este cúmulo superior. Aquí se va a ver una especie de cavidad. Todo lo que tenga que ver con una cavidad va a tener generalmente el término celo. Este es el blastocelo. La cavidad del blastocisto es el blastocelo. Y el cúmulo de células que están aquí es el embrioblasto. ¿Y cómo se llamaba el cúmulo externo? Trofoblasto. ¿Listo? Entonces el trofoblasto es el que va a buscar causar la implantación. ¿Qué cosa es la implantación? Como una semillita. La semillita que va a buscar la tierra fértil, que en este caso es el endometrio, que se ha preparado para esto. ¿En qué fase se encontraría el endometrio de las fases que vimos la semana pasada? En la fase lútea o secretora, exacto. Porque está en la fase, en el momento de recibir a este blastocisto para la implantación. ¿Qué más ocurre entonces? En estas fases de células que están aquí en este periodo, y en el periodo de blastocisto lo vamos a tener aquí, dentro de la cavidad uterina, a punto de empezar la implantación. Entonces, va a ocurrir que va a pasar por la fase de adhesión. Este blastocisto que llegó a la cavidad uterina, eso es un ejemplo, va a adherirse a la capa más superficial del endometrio, y como les expliqué, aquí va a empezar a diferenciarse el trofoblasto, porque necesita adquirir características de células que puedan penetrar y erosionar el endometrio, para que de esta manera se pueda empezar el proceso de implantación. Estamos aquí en el día 7 entonces, justo terminando esa semana en que ha llegado el blastocisto tardío de la cavidad. Y aquí vamos a ver las dos diferencias de células. Entonces, teníamos, ¿cómo se llamaba el cúmulo celular interno? El embrioblasto. Embrioblasto. Listo. Es el cúmulo celular interno. Listo, embrioblasto. Y este embrioblasto va a estar envuelto por todo el grupo de células que se llamaba trofoblasto. Entonces, para que no se olvide, el trofoblasto en este momento, justo para pasar al día 8 y empezar toda la actividad, va a tener un cambio en células. Van a aparecerle de forma más interna unas células cúbicas, bien ordenaditas, que tienen mucha capacidad de mitosis y que van a empezar a generar cambios para surtir de más y más células al trofoblasto. ¿A qué les suena? O bueno, ustedes que conocen ya el prefijo porque han hecho biología, ¿cómo le dicen qué prefijo obtiene cualquier cosa que tiene que ver con la célula? Cito, ¿no es cierto? Esta capa de células ordenaditas es la capa del citotrofoblasto. Citotrofoblasto. ¿Ya? Y de forma más externa, más desorganizada, como no sé si les hice el ejemplo del Venom, de simbionte que se mete y que busca penetrar y erosionar todas las cosas con las que contacta. Ajá. Esta capa, que también es un término de histología, todo tejido que tiene un aspecto desorganizado o un aspecto irregular, tiene un aspecto sincitial. Por eso es que a esta capa se le conoce como sincitio trofoblasto, ¿ya? Entonces, toda esta división de citotrofoblasto y sincitio trofoblasto parte de la división de esta estructura que vimos acá, de la que estaba envolviendo al blastocisto. Entonces, para el día 7, sufre esa serie de cambios.
el trofoblasto se diferencia en dos grupos celulares. El más interno, organizado, con células bien conformadas, que tiene mucha capacidad de división celular, es el citotrofoblasto. Y el que tiene el aspecto desorganizado, el que busca invadir el tejido endometrial, que lo erosiona, que busca penetrarlo, es el sincitio trofoblasto. Y recordarán que les dije que este sincitio trofoblasto producía una hormona, la cual se iba a encargar de suplir a la hormona luteinizante para seguir estimulando el cuerpo lúteo para formar el cuerpo lúteo del embarazo. ¿De acuerdo? ¿Cómo se llama esa hormona? ¿Qué es la hormona del embarazo? La HCG, la hormona gonadotropina coriónico-humana. ¿Quién la producía entonces? El sincitio trofoblasto. Por eso es que en la prueba de embarazo es factible encontrar la HCG o la subunidad beta, por eso es beta HCG, a partir de la primera semana. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque el sincitio trofoblasto, que es la célula que la produce, recién aparece en la primera semana, posterior a la primera semana, a partir del día 8. Bien, ese es el sustento de por qué ustedes pueden, o sea, el sustento fisiológico de por qué la prueba da positivo a partir del 8º día de gestación. ¿Sí? Porque la célula que lo produce va a aparecer en ese momento. Entonces, entendemos que a partir de aquí, todos los procesos que ocurran van a ir en función de que vaya cambiando este grupo, porque las células tienen que seguir conformándose para poder tener aspecto de embrión. Y toda la organización del trofoblasto, que ahora ya tiene dos fases, va a tener que seguir entrando para poder enraizarse y conformar luego la placenta. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a ir con los fenómenos de la implantación. Sara, el sincitio es quien provoca esa hormona de la gonadotropina. La que secreta la gonadotropina coriónico-humana es las células del sincitio trofoblasto. Profesora, ¿cómo se sabe de qué ovario va a ser el ovocito? No se sabe. O sea, puede salir de cualquiera de los dos lados, Sí, es pero aleatorio. nunca al mismo tiempo. No, es aleatorio. Por las alteraciones de la poliquistosis ovárica a veces se puede bloquear un ovario. Cuando hay quistes en un ovario y no en el otro, generalmente el que ovula siempre es el sano. El poliquístico tiene ciclos anovulatorios. A veces eso pasa. Puede alterarse, pero por lo general es aleatorio. Ay, por eso es que cuando tienes sobre poliquístico puede ser irregular. En relación a eso. Listo, entonces empezamos con las fases de la implantación. En el día 8 de la implantación, en el día 8 de fecundación, vamos a empezar a encontrar otros cambios importantes en el blastocisto. Este blastocisto, que tenía su capa celular interna, ahora también, por el crecimiento, así como se guarda en el folículo, empezaba a desarrollar el antro en las lagunas centrales y luego se formaba un gran antro igualito. Ya. En el caso del blastocisto también va a entrar líquido del plasma y el transudado va a buscar coleccionar líquido en cavidades. Esta de acá, ¿se acuerdan que se llamaba blastocele? Ahora se va a llamar cavidad exocelómica. Solo por un tiempo, luego va a cambiar de nombre, así que no es tan importante. Pero a partir de aquí se van a empezar a formar otras cavidades en este blastocisto. ¿Cuál es una cavidad importante? Aquí. ¿Se acuerdan que aquí había un cúmulo de células? Aquí aparece una primera cavidad. Y esa primera cavidad desplaza el cúmulo de células y las vuelve una fila ordenada de células en este nivel de un aspecto, y luego otro cúmulo de células en una segunda fila. Ya está. Que tiene otro aspecto conformacional y que juntos van a seguir siendo parte del embrioblasto. Pero en este caso van a tomar nombres distintos. Ustedes, no sé si ya han llevado en anatomía en abdomen. El abdomen se divide en cuadrantes. No sé si han visto. En anatomía, la forma de determinar arriba, el medio y abajo es epi, meso e hipo. No sé. El abdomen, epigastrio, mesogastrio e hipogastrio. Ya, el prefijo epi es para la parte superior y el prefijo hipo es para la parte inferior. ¿Ya? Entonces, si esto que está aquí es el embrioblasto,
vamos a repartir el término del embrioblasto en las dos nuevas células que han salido. La célula de arriba sería el epiblasto y la célula de abajo sería el hipoblasto. Listo. Y por eso es que en la segunda semana, o sea, y eso es una cosa que va a suceder ahora como forma de que se puedan acordar. En la segunda semana del desarrollo, es igual a un disco germinativo. ¿De cuántas láminas? ¿2 o 3? 2 láminas, epi e hipo, bilaminar. ¿Ya? Es una forma de llamarlo. Y la tercera semana, vamos a verlo ahora también cuando lo desarrollemos, va a ser el disco germinativo trilaminar. Entonces vamos a ir formando laminitas en relación al avance de las semanas. Trilaminar. ¿Ya? Entonces es la semana de los 2. En este momento se han formado ya 2 grupos celulares para el trofoblasto y 2 grupos celulares para el embrioblasto. Ya no se va a llamar embrioblasto, se va a llamar epi e hipoblasto, y el trofoblasto también tiene sus 2 grupos celulares. Ahora, ¿qué va a pasar? Esta cavidad va a empezar a revestirse de una cubierta de células derivadas de este epiblasto que va a cubrir esta cavidad, y aquí va a haber un líquido. Esta cavidad se va a llamar cavidad amniótica. Y las células que recubran a la cavidad amniótica se van a llamar amniocitos o amnioblastos, y son derivados de la capa celular de arriba, del epiblasto. Y hacia abajo, derivados también del hipoblasto, van a haber otro grupo de células que van a formar la membrana exocelómica o membrana de Hauser, ¿sí? Que va a recubrir toda esto de acá. Ahora, esta membranita es transitoria, no nos revise de mucha importancia, porque luego aquí va a aparecer otro tejido, pero bueno, igual es para que lo sepan. Aquí sí, una cavidad que va a persistir y la que va a acompañar durante todo el embarazo va a ser la cavidad amniótica, que empieza así de chiquitita, luego va creciendo porque se vuelve la piscina del feto, ¿no? Cuando va avanzando el embarazo, ¿sí? Pero esa es la primera parte, y estamos en el día 8. Esto está sucediendo en el día 8. Para esto, vemos que a nivel del sitio trofoblasto, ven que ya está más grande respecto a la semana anterior. El trofoblasto sigue invadiendo y sigue erosionando el tejido endometrial y está incorporándose. En principio estaba solamente apoyadito, ¿ven? Aquí, y ese era el sincitio. Para el día siguiente, para el día 8, ya lo tenemos así, mucho más incorporado. Ha ingresado al espesor del endometrio y este ha crecido, ¿ves? Está diseminando, está erosionando el tejido endometrial para poder alcanzar. Estas son las glándulas endometriales, las glándulas uterinas, que necesita alcanzar los nutrientes, y también está buscando alcanzar la sangre, porque necesita encontrar elementos vasculares que lo puedan ayudar a crecer. Para el día 9, vamos a encontrar que hay más invasión de los sinusoides de la sangre a nivel del sitio trofoblasto. Esto que estaba aquí, que eran los capilares endometriales con sangre materna, van a ingresar a modo de sinusoides para entrar a nivel de las lagunas del sinsitio para poder empezar con la nutrición, ¿sí? Y otra cosa que también sucede es que esta membrana exocelómica que estaba aquí pegadita al sitio trofoblasto va a empezar a generar un espacio, y este espacio se va a conocer como mesodermo extraembrionario. Este mesodermo, todo lo que sea mesodermo, va a ser un creador de tejido conectivo, y a este nivel, en esta zona, se van a crear nuevos vasos sanguíneos, vasos chiquititos que luego permitan la comunicación con la sangre materna para poder recibir sangre a nivel de la placenta, ¿ya? Pero ese es su precursor. Listo, entonces vamos con las fases de la implantación. Dijimos que día 4, día 5 y 6 ya estaba en este periodo, por eso la ventana de la implantación se considera del día 6 al día 10. En ese periodo de tiempo debería estar produciéndose la implantación. Ahora vamos por las fases. Una vez que
ha incorporado casi todo en este... Ah, ya, otra cosa que sucede. Ustedes han visto coagulación, ¿no es cierto? Se acordarán que en la coagulación, cuando hay la ruptura de algo y en un primer principio se quiere formar un tapón, aparece primero la fibrina. Entonces aquí, en este nivel, se va a dar un coágulo de fibrina. Y ya para el día 10 va a haber lo que se conoce como tapón de cierre. Ya las células endometriales están casi por cicatrizar, y como pueden ver aquí, en el día 10 se ha completado el ingreso del blastocisto al interior al espesor del endometrio. Antes estaba como adherido, pero a medida que ha ido erosionando el endometrio, el cincito trofoblasto ha podido ingresar completamente al espesor del endometrio. Y vemos aquí que se está continuando la invasión de sangre materna a los sinusoides que se forman a este nivel. Después, seguimos. El sincitio trofoblasto va a seguir invadiendo todo el espesor. La sangre continúa su invasión y aquí vamos a ver que está completamente cerrado y se van a empezar a formar un crecimiento de la zona del mesodermo extraembrionario para que ocurra una nueva división. Esta cavidad que está aquí ya no se va a llamar cavidad exocelómica, se va a llamar vesícula umbilical o saco vitelino primitivo. El saco vitelino primitivo va a ser una estructura transitoria para luego formar una siguiente cavidad que va a tener que ver con la cavidad coriónica. Listo, entonces eso lo vamos a volver a ver por partes. Ya, entonces, para la segunda semana, entonces empezamos. En el día 8 tenemos el cambio de las dos células del trofoblasto y la presencia del disco germinativo bilaminar. Para el día 9 tenemos la presencia del coágulo de fibrina, en el que se va a terminar de cicatrizar el endometrio que ha sido penetrado por el blastocisto. En el día 10 tendremos el tapón de cierre ya, bueno, en el día 11 tendremos la invasión completa de los sinusoides maternos al sincitio trofoblasto para el inicio de la circulación útero-placentaria. Entonces, si se pregunta, ¿cuándo inicia la circulación útero-placentaria? Es en el día 11 y 12 del desarrollo, en la segunda semana, porque ya la sangre materna ha invadido todo el sincitio y está por difusión simple, en principio por difusión, va a empezar a intercambiar oxígeno, glucosa y otros nutrientes con las células que son parte del trofoblasto, ¿ya? Y esto es parte de lo que sería la circulación útero-placentaria. Tenemos eso entonces como hito importante de lo que sería el día 11 y 12. Otra cosa que sucede es que a nivel del mesodermo extraembrionario van a empezar a aparecer unas vacuolas para que luego se rompan y formen una segunda cavidad, de esta manera. Vamos a ver que la cavidad inicial va a quedar reducida y pegada a uno de los polos, y la cavidad que lo va a cubrir va a pasar a ser la cavidad coriónica. Y esta vendría a ser el saco vitelino secundario o saco vitelino definitivo, que se va a formar después de esta ruptura de las vacuolas que se forman a nivel del mesodermo extraembrionario, ¿ya? Y esto va a ocurrir alrededor del día 13, ya terminando lo que sería la segunda semana. En este momento ya se ha completado la cicatrización de lo que sería el endometrio materno. Y cuando se completa esa cicatrización, un evento que ocurre es conocido como sangrado de la implantación. Casualmente, este sangrado de la implantación ocurre en el día 13. Si ustedes sacan cuentas y el día 14 fue la ovulación, se supone que el día 13 estaría, o bueno, 14 días después, en relación a la fecundación, estaría sangrando un poquito. Podría confundirse con una menstruación, ¿no es cierto? Entonces, a veces se confunde la fecha de última regla de la mujer gestante por ese sangrado de la implantación. Pero es una falsa alarma, porque en realidad es un sangrado de menor cantidad, generalmente se sangra de 1 a 2 días, nada más, y en poquita cantidad, exacto. Pero la mujer dice, ¿pero cómo estoy embarazada? Si yo he arreglado recién nomás. Ahora, no, era tu sangrado de la implantación. Porque se puede confundir si una mujer es regular, ya que, o sea, inicia sangrando
el día 0 de su ciclo, el día 14 ovuló, hubo la fecundación y para el día 13, 14 más o menos está sangrando por la implantación. Justo coincide. Lo siento amiga, pero no fue tu menstruación, fue tu sangrado de implantación. A veces ocurre. Porque es parte de la señal de cicatrización completa del endometrio. Pero como dice, dura menos y es menor Sí, cantidad. es mucho menos cantidad. Justamente ese endometrio que ha sufrido, porque han visto cómo ha ido penetrando el embrioblasto, entonces el blastocisto, y eso ha causado una cicatriz en el endometrio que se desprende y se cae. Y esa sangrecita se puede evacuar en pequeñas cantidades, en promedio de 1 a 2 litros, no más. Es diferente de una regla, es mucho menos cantidad, pero sí puede presentarse. Y también vamos a encontrar que ese grupo de células delgaditas que formaban parte del mesodermo extraembrionario van a pasar a pegarse cada vez más a esta zona. Todo esto, el verde, que parece una corona con sinusoides, ¿qué vendría a ser? El más externo, el que penetraba, ¿el sitio o el sin sitio? Sin sitio. El sin sitio trofoblasto. ¿Aquí qué cosa sería? El que está pegadito ahí. El citotrofoblasto. Y este que está aquí en rojo vendría a ser el mesodermo extraembrionario. ¿Por qué es importante el mesodermo extraembrionario? Porque es el que va a dar lugar al tejido conectivo, principalmente los vasos sanguíneos, que van a ser los primeros vasos sanguíneos, los primeros capilares que van a formar parte de la placenta. Todo eso se va a acomodar acá. Y toda esta cavidad, esto, o sea, el citotrofoblasto, el citotrofoblasto y el mesodermo extraembrionario van a representar lo que se conoce como corio. Todo eso sería la membrana coriónica o el corio, ¿ya? Y lo vamos a recordar porque lo vamos a ver en placenta. Esta cavidad grande que antes que se fragmentó por la fusión de las vacuolas del mesodermo va a pasar a ser la cavidad coriónica. Primero es una cavidad extraembrionaria, pero principalmente va a pasar a ser la cavidad coriónica, y esta chiquitita que quedó aquí va a ser el saco vitelino secundario o ya el saco vitelino definitivo. ¿Y qué nos quedó acá? Este disco germinativo, ¿se acuerdan? El epiblasto y el hipoblasto, que sería lo que va a ser el futuro embrión. Y lo que está arriba, ¿qué sería? Lo que está la cavidad amniótica. Muy bien. En relación al epiblasto está la cavidad amniótica y en relación al hipoblasto está el saco vitelino. ¿Ya? No se olviden. Esas son las partes que se han terminado de formar para la segunda semana. Entonces, aquí se ve un poquito mejor cómo se estrangula el saco vitelino y queda como... Profesora, ¿Cómo se llama el rojo? el óvulo de fibrina que forma... Eso es mesodermo. Sí, aquí está, el coágulo de fibrina se ve así. Se puede llegar a romper ese saco, o sea, ese también, se puede llegar a salir. No, la idea es que es parte de un proceso. El coágulo de fibrina se supone que va a formar una primera capa antes de que las células empiecen a revestir nuevamente el endometrio. Lo que pasa es que si te fijas aquí que se ve con colores diferentes, el endometrio en principio tenía este color celestito. Estas células que están aquí son células nuevas y son células derivadas del citotrofoblasto. Por aquí no se nota bien, pero son células de citotrofoblasto. Y estas células que están aquí son células nuevas que se han creado por lo que se conoce como reacción decidual. La reacción decidual es lo que permite que el endometrio pase a fase decidual, que es la fase de la gestación. Entonces, como es un proceso, si se rompiera ese tapón de fibrina por alguna condición patológica del endometrio, por ejemplo, porque puede haber condiciones de un endometrio frágil por endometriosis, o porque justo se implantó en una zona donde le habían hecho un raspado por un aborto, por un legrado, por ejemplo. Cuando le hacen el legrado, cuando una mujer tiene un aborto incompleto, es como una cucharita que ingresa por la vagina y raspa el tejido para poder extraer todas las partes que se han implantado mal. Si ese tejido queda lastimado, ese endometrio no tiene capacidad de regenerarse tan bien. Entonces, sí podría ser que se rompan las estructuras que se están formando y hay un aborto nuevamente. Sí podría haber un aborto súper temprano.
Pero la idea es que el coágulo de fibrillas es una estadio, en que luego se va a formar un tapón, en que ya es una sustancia más consistente, que luego para el día 13 se forra de células. Entonces, ya, estamos aquí, día 13. Y ya, entonces en el día 13 vamos a tener aquí que tenemos el tiso germinativo bilaminar, ¿cierto? En la parte superior estaba la cavidad amniótica, en la parte inferior estaba la vesícula umbilical secundaria o el saco vitalino definitivo, estaba dentro de su cavidad coriónica, envuelto por su corio, ¿sí? ¿Cuáles eran parte del corio? El mesodermo extraembrionario. Exacto. El citotrofoblasto y el sincitiotrofoblasto. Esos son parte del corio. Todo eso es el corio, ¿ya? Y ahora aquí, nos vamos a concentrar en esta parte de acá, que sería el futuro embrión. Y le vamos a hacer un zoom a esa parte de ahí y vamos a encontrar que, ¿cuáles serán estas células que están acá? El epiblasto y las amarillitas y el hipoblasto. A partir del hipoblasto se van a formar un engrosamiento de células y se van a ver unas células de diferente conformación y van a ser más alargadas, ya no van a ser cúbicas, van a ser alargadas. Una alumna me acuerdo dijo que le parecían dientecitos y me parece bien porque se acordará que esta estructura que se llama placa precordal va a ser el precursor de la boca. A este nivel luego se va a formar la membrana bucofaringea. Y esto es lo que marca que este embrión chiquitito, que está aquí, tenga una polaridad. Este pedacito de cosita que está acá va a ser futuramente el nuevo ser, y aquí se va a encontrar la región de la cabeza y aquí la región caudal. Porque no podemos decir que serían los pies, sería la zona del coxis, porque inicialmente nuestros miembros salen como evaginaciones de nuestro cuerpo. Inicialmente solamente somos de la cabeza hasta el coxis, nada más, ¿sí? Como estructura. Entonces, eso sería la futura cabeza y esa sería la futura región caudal, la región coxígea. Y ese punto se empieza a identificar a partir de la placa precordal. Es una estructura importante porque va a dar un punto de señalización para que las células migren a este nivel y se forme lo que se conoce como la placa precordal y futuramente la membrana bucofaringea u orofaringea, que va a dar origen a la boca. Ya está, listo. Entonces vamos a ver como resumen de la implantación. Entonces, esa es parte de la fecundación, ¿no es cierto? Hasta el día 7 tenemos la diferenciación del trofoblasto en dos capas, sincitotrofoblasto y citotrofoblasto, ¿cierto? El sincitotrofoblasto va a ser el que erosiona los tejidos endometriales y el blastocisto va a comenzar a introducirse en el espesor del endometrio a partir del día 8. Luego tendremos que aparecen las lagunas rellenas de sangre en el sincitotrofoblasto para el día 9. El blastocisto se ha hundido casi por completo en el epitelio endometrial y se ha formado el tapón de cierre en el día 10. Entonces, ¿qué día se va a incluir completamente el blastocisto en el endometrio? Para el día 10. Se forman redes lacunares para que se fusionen y luego se pueda ingresar la sangre materna entre el día 10 y 11. Pero el ingreso con la formación de vasos sanguíneos que están bien establecidos dentro del sincitotrofoblasto va a ser entre los días 11 y 12, es decir, el inicio de la circulación útero-placentaria. ¿Qué más ocurre? El defecto del epitelio endometrial va a quedar completamente reparado, lo que puede producir en el día 13 lo que es el sangrado de la implantación, y se va a desarrollar las vellosidades coriónicas primarias entre los días 13 y 14. Esto de las vellosidades primarias se los voy a explicar con más detenimiento para la semana de placenta, ¿ya? Para que no se confunda. Entonces, sí. Listo. Entonces, de la segunda semana tendremos entonces, la proliferación y la diferenciación rápida del trofoblasto va a tener lugar a medida que el blastocisto se completa en la implantación del endometrio. Ocurre la reacción decidual. La reacción decidual es la adaptación del tejido endometrial para que se pueda preparar para la implantación. Tendremos que la formación de la vesícula umbilical primaria, que va a ser el saco vitelino primario, va a tener que ver con el cambio que va a sufrir el mesodermo extraembrionario.
Se va a formar un celoma extraembrionario a partir del espacio que se desarrolla en el mesodermo extraembrionario y después se va a formar el celoma que se convierte en la cavidad coriónica. Estos cambios que vimos aquí. El pase de estas dos cavidades, ¿sí? Esta cavidad grande se empieza a fragmentar y queda saco vitelino secundario y cavidad coriónica, ¿sí? Esa es la parte importante. Después tenemos la cavidad amniótica, que es el espacio que va en la parte superior entre el citotrofoblasto y el embrioblasto. El embrioblasto va a evolucionar en un disco germinativo bilaminar, que tiene un epiblasto, que es el que está relacionado con la cavidad amniótica, y un hipoblasto, que es el que va a estar adyacente a la cavidad blastocística o blastocele. Y vamos a ver que la placa precordal va a ser el punto de engrosamiento localizado en el hipoblasto, que va a indicar la futura región de la boca. Es decir, que va a permitir que podamos saber que este cúmulo de células tiene un extremo craneal y un extremo caudal. Es la que va a permitir esa diferenciación de todas las células. ¿Ya? Listo. Seguimos entonces. Ya, vamos a hacer un pequeño Kahoot de la segunda semana para ver si se entendieron algunas cosas. Creo que está. A ver si se toque. Como que se despejan. Ahora te voy a ganar. ¿Qué? Te voy a ganar, ¿verdad?